Bien, jovencitos, vamos ahora a la parte práctica. Estamos en la semana número 6. Han apreciado ustedes el video teórico, donde hemos desarrollado el pensamiento filosófico de la época moderna. Hemos podido revisar los principales temas correspondientes a la filosofía de Bacon. Nos hemos extendido un poco más en el pensamiento de Descartes y también hemos desarrollado lo más importante del pensamiento de John Locke. Ahora toca pasar a la parte práctica. Vamos a desarrollar las preguntas de nuestra práctica dirigida. Semana número 6, Filosofía Moderna 1. Muy bien, en esta primera pregunta se nos interpela acerca de los ídolos, según Francis Bacon. Dice, los ídolos de la tribu se pueden manifestar a través de la imperfección de nuestros sentidos. Los ídolos del foro tienen que ver con los nombres de cosas que no existen. Las doctrinas filosóficas falsas son un ejemplo de los ídolos de la caverna. Los ídolos del teatro se relacionan con la educación particular que reciben las personas. Recordemos, los ídolos para Bacon son estas nociones erróneas, estos prejuicios que no nos permiten desarrollar una correcta investigación de la naturaleza. Los ídolos de la tribu son estos ídolos que pertenecen al género humano, ¿recuerdan? Son estas fallas, estas deficiencias que tiene el ser humano como tal, en general. Y un ejemplo de ello está en los sentidos, la imperfección, los defectos que tienen nuestros sentidos. Entonces, la primera sería correcta. Los ídolos del foro tienen que ver con los nombres de cosas que no existen. Los ídolos del foro corresponden al lenguaje, ¿recuerdan? Para Bacon, los ídolos del foro resultan de la comunicación, del contacto, del comercio, ¿no? Es decir, de la comunicación que tienen los seres humanos por medio del lenguaje. Y por supuesto, un ejemplo sería el utilizar nombres vacíos, palabras huecas, que no tienen ninguna significación. Son dificultades propias del lenguaje. Las doctrinas filosóficas falsas, en la teoría de Bacon, corresponden a los ídolos del teatro. Él consideraba que los grandes sistemas filosóficos que gozan de gran reputación no son más que representaciones teatrales, es decir, ficticias, imaginarias. Un ejemplo de ello sería el sistema filosófico aristotélico o el escolástico. Entonces la número 3 sería incorrecta. Los ídolos del teatro se relacionan con la educación particular que reciben las personas. Al revés, ¿no? Esos son ídolos de la caverna. Los ídolos que se vinculan con la formación individual, con la educación que hemos recibido de manera personal y que nos lleva a errores, son los ídolos de la caverna. Cada uno lleva en sí una caverna. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Bacon? Entonces la respuesta sería verdadero. La número 1 sería verdadera. Vamos a ponerle aquí la marca. A ver, un segundito. ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. Entonces le vamos a poner aquí la marca. El primero sería verdadero. El segundo también sería verdadero, según la teoría de Bacon. El tercero y el cuarto están al revés. 3 y 4 serían falsos. Muy bien, la clave entonces sería agua, ¿no es cierto? Lo correcto sería 1 y 2. Segunda pregunta. Dios existe y debido a que es perfecto no me puede engañar. Por tanto, el mundo que me rodea no es un sueño, sino totalmente real, ya que Dios garantiza que no esté equivocado. Cuando Descartes en sus meditaciones nos habla pues de la primera verdad, el yo pienso, yo existo, Descartes luego procede a demostrar la existencia de Dios. Descartes va a plantear que la idea de Dios es una idea innata y de alguna manera pues la idea de Dios implica también su propia existencia. Una vez probada la existencia de Dios, Descartes va a plantear la existencia del mundo. ¿Por qué existe el mundo? El argumento sería más o menos este. Si Dios existe y Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios no me puede engañar. Entonces, cuando yo capto un mundo,
Dios no me va a estar engañando, pues Dios no me puede engañar porque si no sería malo. Ahora, siendo Dios perfecto, siendo Dios bueno, no me estaría engañando. Quiere decir que hay un mundo, solo que ese mundo lo voy a conocer no con los sentidos, no con la imaginación, sino con el intelecto, con el entendimiento, con la razón. Podemos afirmar entonces que para René Descartes la existencia del mundo, que haya un mundo, eso queda garantizado por la existencia de Dios. La existencia de Dios es como el respaldo, la garantía de que hay un mundo. La clave sería barco entonces. Muy bien. Pregunta número 3. Descartes fue el fundador del racionalismo moderno, el cual consideró que el fundamento del conocimiento está basado en la razón, pues ésta proporciona ideas verdaderas siempre que. El criterio de la verdad para Descartes, conforme pues a sus reglas, es lo que se conoce como criterio de evidencia. Decía Descartes que una idea es verdadera cuando presenta una evidencia, cuando es evidente de suyo. Y evidente quiere decir que no admite duda alguna. Entonces, una idea, un conocimiento claro y distinto, que no se pueda confundir, que no sea impreciso, que no sea vago, tiene que ser bien definido, bien preciso, claro, y que no lo podamos confundir con otros. Entonces, ese conocimiento va a ser verdadero en virtud de la evidencia, claridad y distinción. La clave sería entonces barco. Muy bien, vamos a la número 4. Este texto pertenece, como podemos leer, a un empirista. Nos está diciendo que todas las ideas tienen como última fuente, ¿no es cierto? Como origen, ¿no es cierto?, único a la experiencia. Todas las ideas que tenemos tienen su origen y su fuente en la experiencia. La mente es un papel en blanco, recuerdan, una tabula rasa, vacío de caracteres, sin ideas. Eso lo plantea John Locke, un empirista. Este es un fragmento justamente de ensayo sobre el entendimiento humano del señor John Locke. Número 5. Lectura. Este es un famoso pasaje de las meditaciones de Descartes, ¿no? El trozo de cera. Descartes describe un trozo de cera sacado de una colmena. Todavía conserva algo de miel, algo de sabor a miel, perdón, de perfumes florales y es duro y frío. Conforme lo acerca al fuego, el olor y el sabor se pierden. El color, la forma y el tamaño cambian. Se vuelve líquido y caliente al tacto. Claro, es evidente, pues un trozo de cera en frío pues tiene un aspecto, tiene ciertos rasgos, ciertas características o propiedades, y una vez que se calienta, tiene otras características, otras propiedades. En este ejemplo se trata de lo que es la cera gracias a nuestra experiencia sensible del material. Ojo, es lo que nuestros sentidos nos informan. Nuestros sentidos nos dicen trozo de cera en frío, trozo de cera en caliente. Parecieran dos sustancias distintas. Pareciera tratarse de dos esencias diferentes. Entonces dice, en realidad toda la información que recibimos sobre la cera por esta vía es variable. Ojo con ese dato. Si se trata de los sentidos, es decir, la experiencia sensible, el conocimiento varía. El conocimiento sería totalmente cambiante, contingente, variable. No habría un dato seguro, no habría un dato estable, no habría un dato firme. Pues yo veo el trozo de cera aquí y aquí vería otra cosa, ¿no? Es como que se presentaran dos objetos distintos. Sin embargo, sigue siendo el mismo trozo de cera a pesar de los cambios. Es evidente, lo único que ha ocurrido es un cambio, una modificación de sus propiedades, pero no de la esencia misma, ¿no? No es la sustancia la que ha variado sus propiedades, sus características, más no la sustancia misma. Descartes explica que esto es posible, eh, explica que esto sea posible diciendo que comprender la esencia de la cera, lo que hace que sea posible, lo que hace que sea lo que es y no otra cosa, este trozo de cera, supone un juicio que va más allá de la experiencia sensorial. Descartes nos había dicho que conocemos los cuerpos, comprendemos las cosas, no con los sentidos, no con la imaginación, sino con el entendimiento, con la razón.
Por eso dice, no va más allá de la experiencia sensorial. Y este juicio, que es un pensamiento, le demuestra una vez más a Descartes que es mayor certidumbre que tiene sobre la propia existencia como ser pensante que la que tiene sobre la naturaleza y la existencia del mundo material. Claro, ¿de qué tengo más seguridad cuando digo que la razón, que el pensamiento es lo que me permite comprender las cosas? Si yo conozco las cosas mediante el pensamiento, no cabe duda de que yo soy pensamiento. Yo soy un ser pensante. El pensamiento, el entendimiento, la razón es lo que me permite tener acceso a la esencia de las cosas. Y esto evidentemente refuerza, me da mayor seguridad de que yo soy un ser pensante, de que yo existo, soy un ser pensante. Muy bien, estos pasajes son importantes entonces. Vamos a las preguntas. El experimento de la cera, el ejemplo de la cera, según Descartes, ¿qué demostraría? Demostraría que el conocimiento sensorial, ¿cómo era? Dijimos, ahí lo encontramos, ¿no? En este primer subrayado, ahí, variable. Toda la información que recibimos por los sentidos, con la experiencia sensible, es variable. Por lo tanto, la clave sería aquí la C. El conocimiento sensorial es contingente, es variable, cambiante. Pregunta 6. De acuerdo con el texto, es correcto afirmar que los sentidos prueban nuestra existencia, los sentidos no prueban nada, los sentidos no nos dan ninguna información fiable. El pensamiento niega la existencia de nuestro cuerpo, la existencia de Dios garantiza nuestra existencia, nuestro pensamiento evidencia nuestra existencia. Veamos el subrayado final aquí. Al final, le demuestra una vez más a Descartes que es mayor certidumbre que tiene sobre la propia existencia como ser pensante. O sea, yo estoy más seguro de mi propia existencia como pensamiento que de la existencia del mundo exterior. Eso también me prueba el experimento de la cera. Si estoy diciendo que conozco las cosas, en este caso la cera, mediante el entendimiento, el pensamiento, entonces ¿de qué estaría más seguro? Estoy más seguro de que yo existo como pensamiento que la existencia misma de las cosas. Entonces la clave sería en la número 6 de nuestro pensamiento evidencia nuestra existencia. Este juicio, este pensamiento me da mayor seguridad, me da mayor certidumbre de mi propia existencia. Número 7. Descartes fue el autor de la obra Meditaciones Metafísicas, en la cual se esforzó por apartar todo aquello que ofrece duda alguna, por pequeña que sea, llegando a concebir como algo cierto que el hombre es. ¿Qué dijo Descartes? Yo soy algo que piensa, soy una cosa pensante. Descartes desplegó una duda radical, una duda hiperbólica, una duda extrema, pero una duda metódica, porque se trata de una duda que lo va a conducir a una verdad. No es la duda escéptica, negadora de la verdad. Es la duda, más bien, que pretende una verdad. Es utilizar la duda para encontrar lo indudable. Es aplicar la duda con el fin de encontrar lo indudable, la verdad, la evidencia, una verdad clara y distinta. Y esa verdad clara y distinta se manifestó con la famosa tesis del pienso, luego existo. Yo pienso, yo existo. Yo pienso, yo soy. Determinando Descartes que soy una cosa que piensa. La clave sería entonces dedo. Yo soy una cosa que piensa. Muy bien, vamos a la pregunta número 8. Locke fue un filósofo moderno que cuestionó el innatismo nociológico y que sostuvo que la fuente del conocimiento, eso también ya lo hemos desarrollado. Locke decía que no hay ideas innatas, no hay principios innatos. Nos explicaba que toda idea, por más abstracta, por más abstrusa, por más compleja que sea, tiene como única fuente a la experiencia. De ahí viene el término empirismo, empeireia, experiencia. La clave tiene que ser la C. Muy bien, la tesis de la tabula rasa, la mente es como un papel en blanco, la mente es como decir, cuando el hombre nace, la mente está vacía, no contiene ninguna idea, ninguna imagen, ningún concepto, ningún principio. Totalmente vacía, totalmente en blanco. Y se va a llenar
gracias a la experiencia, tanto externa, la sensación, como interna, la reflexión. 9. Bacon. La idea central del pensamiento de Francis Bacon sostiene que el hombre puede dominar la naturaleza y que el instrumento adecuado para hacerlo es. Podemos inferir que el tipo de conocimiento que nos permite conocer la naturaleza, sus leyes, sus formas, recuerda, ¿no? Y dominarla, controlarla, es la ciencia. Estamos hablando del conocimiento científico. Recuerden que para Bacon, el método que debiera emplear la ciencia es el método inductivo experimental. Se trata de tomar como punto de partida la observación, el experimento. Se trata de elaborar tablas que nos permitan ordenar la información, clasificar, comparar y así generalizando llegamos a las leyes, a las formas de la propia naturaleza. 9C. Vamos a la 10. Francis Bacon, en su obra Nuevo Organón, cuestionó el método silogístico aristotélico para la investigación científica. Recuerden ustedes que en la escolástica, principalmente a partir del siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, Aristóteles se convierte pues en la gran autoridad, la gran figura de la filosofía y de las ciencias. A Aristóteles se le llamaba el filósofo, ¿no? Era su epíteto, el filósofo, así en mayúscula, el filósofo. Gozaba entonces pues de una enorme autoridad. Mencionar el nombre de Aristóteles era mencionar a la verdad. Y lo que hace Bacon es cuestionar justamente toda esa herencia aristotélica. Para Francis Bacon, el método aristotélico escolástico es un método inútil, un método estéril. Una correcta investigación científica no debe emplear pues la silogística, la deducción pura, estos razonamientos que pueden parecer muy coherentes, muy lógicos, pero que no informan nada acerca de los hechos, acerca del mundo, acerca de la naturaleza. Por ello, lo que él planteaba era un método inductivo experimental, como explicamos, ¿no? Partir, tomar como base a la experiencia y desde allí, con un procedimiento lógico, racional, generalizar. Pero para generalizar, no hay que olvidarlo, Bacon proponía criterios, ¿no? No se trata de generalizar por generalizar, hay criterios muy rigurosos. Él planteaba una serie de tablas que le permitirían al investigador hacer una generalización correcta, precisa. Tablas de presencia, tablas de ausencia, tablas de variación, etc. La clave tiene que ser entonces la B, el método inductivo experimental. Muy bien, vamos a la número 11. La filosofía de Locke estableció como problema principal el origen del conocimiento desde un carácter psicológico. Si recuerdan la explicación que nos daba Locke, él hace un análisis, una especie de genealogía del entendimiento humano, ¿no es cierto? Cómo el ser humano se provee de ideas, cómo es que la mente humana, cómo es que la mente humana asocia ideas, combina ideas. Entonces se habla de un análisis psicológico, efectivamente, ¿no? Una evaluación, un análisis del psiquismo humano, del entendimiento humano. Por esta razón dividió las ideas, claro, él habló de ideas simples. Las ideas simples son las ideas que recibimos, ¿no? Ahí nuestra mente tiene un papel pasivo. La idea de un color, la idea de un sonido, la idea del calor, ¿no? Son ideas simples. Y asociando las ideas, combinando, juntando, obtenemos ideas compuestas o complejas. La clave sería la D. Muy bien. Pregunta número 12. Imagino que cualquiera concederá fácilmente que sería impertinente suponer innatas las ideas de color en una criatura a quien Dios ha dado vista y capacidad para recibirlas de objetos externos por medio de los objetos. A ver, una explicación. Era un argumento que mencionábamos en la parte teórica. Si yo tengo visión, si yo tengo vista,
Es decir, tengo la capacidad para ver, para distinguir, para captar los colores. Entonces, ¿para qué serían innatas esas ideas de colores, ¿no? O sea, si yo tengo la capacidad de distinguir colores, de conocer los colores, no tiene sentido pensar que son innatas las ideas de colores. Si yo tuviera conocimiento de los colores en forma innata, entonces ¿para qué tengo visión? ¿Para qué tengo vista? Y suponiendo que Dios es mi creador, pues John Locke era creyente, evidentemente, como Descartes, ¿no? También, ¿no? Como Bacon, estos filósofos eran creyentes. Entonces, si Dios me ha creado, Dios me ha dado la capacidad de ver, me ha dado la capacidad de conocer colores. Tengo esa capacidad de aprender, como decimos, ¿no? De adquirir el conocimiento. Entonces no tiene sentido postular que sean innatas esos conocimientos, que sean innatas esas ideas. De la cita anterior se puede concluir entonces que existen muchas ideas innatas en el hombre gracias a lo establecido por Dios. No hay ideas innatas. Es lo que plantea Locke. No hay idea innata. Ninguna idea es innata. No existen ideas innatas del color, pero sí de otro tipo de ideas. No hay ideas innatas, recuérdalo. Ni de color, ni principios lógicos, ni de figuras, ni de ningún concepto innato. El hombre nace sin ideas, pero que a causa de Dios las posee posteriormente, o las supuestas ideas innatas las puede adquirir el hombre a través de sus facultades. Como pueden apreciar, el enunciado más preciso, más claro, sería la D. No es Dios el que nos va a dar las ideas, está clarísimo, ¿no? No es Dios el que pone los conocimientos en nuestra cabeza. Lo que nos indica Locke en el texto es que Dios nos da la facultad, nos ha dado la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, Dios me ha dado a mí la visión. Yo con la visión puedo captar cosas, captar colores. Entonces, no es que Dios ponga las ideas en mi cabeza, eso sería falso, sino que Dios me pone la facultad para que así yo pueda aprender, pueda conocer, en este caso, los colores, con la visión. La clave tiene que ser entonces la D. Recuerda que para Locke no hay idea innata, ¿no? Ningún principio lógico, ningún principio teórico, práctico es innato. Ahí tienes un argumento con el cual refuta John Locke la teoría de las ideas innatas. Teoría planteada por Descartes, pero planteada también por otros pensadores de la época, ¿no? En la época había una tendencia platónica, y en la tendencia platónica se hablaba pues de innatismo, se hablaba de una reminiscencia, estaba fuerte el platonismo. Y John Locke cuestiona a esos platónicos, a estos filósofos seguidores del platonismo, como también criticaría lo que planteaba Descartes. No hay para John Locke ideas innatas de ningún tipo. Número 13 y 14. Lectura. Descartes comprendió la filosofía fundamentalmente como teoría del conocimiento. Era la interrogación última referida al conocimiento, nacida de una duda total absoluta. La duda prescrita por el mismo método ofrecía la ocasión para una investigación filosóficamente crítica, sin presuposiciones de ningún tipo. Partir acríticamente de la religión o de la escolástica heredada ya no podía formar parte de la conciencia filosófica, pero tampoco suponer sin más la validez de las ciencias empíricas nacientes, ni siquiera la validez de las matemáticas. Era preciso comenzar de nuevo y asegurarse de los fundamentos de todo saber. En el video teórico veíamos cómo Descartes buscaba el fundamento de todo el saber, ¿no? El conjunto del saber debe tener un fundamento sólido, recuerdan, ¿no? Una base firme, ese punto de apoyo arquimédico. Así como Arquímedes pedía un punto de apoyo para mover el mundo, Descartes diría, yo busco ese punto de apoyo, esa base firme, ese fundamento sólido para poder justificar el conjunto del saber. Para ello, Descartes examina críticamente, dice, ¿no? La duda cartesiana es una duda que va a los fundamentos, entonces, ¿no? Hay una crítica que él hace a los conocimientos que había hasta su momento, hasta su época. Es como que todos los conocimientos los vamos a borrar, lo vamos a borrar, es como empezar de nuevo, ¿no? Es como querer levantar nuevamente el edificio del saber desde sus mismos fundamentos. Para examinar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas,
al menos una vez en la vida. Esto es fundamental en el texto, ¿no? Descartes se propone, aunque sea una vez en la vida, someter a duda todos los conocimientos, todos los saberes, ponerlos bajo la duda, bajo la lupa de la crítica, en este caso de la duda. En efecto, la filosofía, en tanto que filosofía primera, ya no podía presuponer nada. No se puede admitir como válido nada. Todo se somete a la duda, todo se somete a la crítica. De acuerdo con la primera regla del método, la regla de la evidencia, recordarán, era preciso poner bajo sospecha cualquier creencia y solo aceptar aquellas que la propia razón justificara. Había que rechazar todo aquello que no proporcionase seguridad plena en favor de un conocimiento garantizado y firme, más allá de toda duda posible. La primera regla, la regla de la evidencia que decía, no admitir ninguna idea, ningún conocimiento, ninguna información que presente la menor duda. Si un conocimiento presenta la menor duda, debo rechazarlo como falso, ¿no es cierto? Si se me presenta a mi mente, a mi pensamiento, una idea oscura, confusa, la menor duda será motivo para yo rechazarlo como falso. La idea, el conocimiento tiene que presentarse con total seguridad, ¿no es cierto? Clara y distintamente, con evidencia. Esa es la primera regla, una regla fundamental. Entonces, si yo estoy investigando y un conocimiento se aparece, pero es confuso, es vago, impreciso, de inmediato lo rechazaré. Lo tengo que rechazar, lo tengo que desechar. Pero si un conocimiento se aparece con toda seguridad, con toda claridad y distinción, se muestra con evidencia total, entonces ese conocimiento lo voy a admitir. De eso nos habla la lectura, entonces vamos a las preguntas. De acuerdo con el texto, el proyecto cartesiano inicialmente tenía como objetivo principal rechazar todos nuestros conocimientos falsos por falsos, comprender que es imposible alcanzar una verdad absoluta, someter a una crítica racional todas nuestras ideas previas, justificar nuestras creencias religiosas en última instancia. Rechazamos la A. Descartes no dice que todos los conocimientos sean falsos. Dudar no implica creer que todo es falso. No, no, no. Dudar implica para Descartes un criterio, la evidencia. Si un conocimiento se presenta dudoso, lo rechazo como falso. Pero si el conocimiento no presenta la menor duda, ese conocimiento será verdadero, totalmente verdadero. Será una certeza. Por ello rechazamos la B también, ¿sí o no? ¿Es imposible alcanzar la verdad absoluta? No es imposible, se puede. Es lo que Descartes busca, una verdad, una certeza, una evidencia, ¿no? Una verdad clara y distinta. Entonces, podemos afirmar que para Descartes, su proyecto, su propósito es someter a la duda todos los conocimientos que hay, ¿no? Todos esos conocimientos que se han alcanzado en diferentes campos del saber, por siquiera una vez en la vida, dice, hay que ponerlos bajo la lupa de la duda. Hay que someterlos a una crítica racional. No podemos confiarnos, no podemos creer ciegamente en esos conocimientos, no, hay que someterlos a la crítica racional. La clave sería entonces la C. En la lectura nos dijo que la duda prescrita por el mismo método ofrecía la ocasión para una investigación filosóficamente crítica, sin presuposiciones de ningún tipo. No debo presuponer nada, no, yo debo pensar más bien en dudar de todo, ¿no? Cuestionarlo todo, someter a crítica todo, es lo que nos dijo. Y la última pregunta, vamos a la 14. ¿La duda metódica cartesiana es compatible con la aplicación de la regla? A ver, teníamos 4 reglas. Evidencia, la regla del análisis, la regla de la síntesis y la regla de la enumeración. Cuando Descartes dice no admitir como verdadera una idea que presente la menor duda, ¿no? O sea, cuando él exige una idea tiene que ser verdadera, la voy a aceptar como verdadera cuando no presente la menor duda. La mínima duda será motivo para rechazarla como falsa a esa idea. Esa es la regla de la evidencia. De acuerdo con la primera regla del método, era preciso poner bajo sospecha cualquier creencia y solo aceptar aquellas que la propia razón justificara. Había que rechazar todo aquello que no proporcionase seguridad plena
en favor de un conocimiento garantizado y firme, más allá de toda duda posible. Eso corresponderá a la regla de la evidencia, con lo cual la clave es la B. Muy bien. Con ello, chicos, entonces estaríamos terminando nuestra práctica dirigida. Hemos revisado preguntas concernientes al pensamiento de Francis Bacon, de René Descartes y de John Locke. Estaríamos viéndonos en próximas ediciones de nuestro curso. Ahí lo dejaríamos entonces. Muchas gracias por su atención.